Buenas noches, hermanos. Gracias, Evelyn y David, por dirigirnos en la presencia de Dios. Vamos a comenzar el estudio de esta noche con una oración, encomendando nuestras vidas y ese tiempo en las manos del Señor. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, que podemos contar con tu presencia, porque tú eres fiel. Señor, alrededor de nosotros puede ser que hay caos, que hay mucha confusión, pero cuando nosotros entramos, Señor, en tu presencia, podemos dejar por el momento despegar nuestros pensamientos de lo que nos enfrenta, problemas, dificultades, enfermedades, preocupaciones, y podemos tomar la decisión de estar en la presencia de Dios, de invitar tu presencia para estar aquí en medio nuestro, porque tu palabra nos da la promesa que donde hay 2 o 3 o más reunidos, Señor, en tu presencia, ahí tú manifiestas tu presencia. Pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, que podemos estar en tu presencia, y lo creemos por fe, porque dice tu palabra. Quizás no sentimos nada de emoción o algo que nos hace temblar o llorar porque sentimos tu presencia, pero podemos decir, la presencia de Dios está aquí, porque así es lo que dice en la palabra de Dios. Y así tomamos las promesas de Dios por fe, porque tú lo has declarado y lo creemos. Y en esta noche vamos a hablar también de la fe, esa fe que necesitamos nosotros para poder vivir vidas victoriosas, vidas en Cristo Jesús, vidas para tomar todas las promesas que tú nos has dado, Señor, en tu palabra. Señor, yo sé que en tu pueblo hay necesidades, y tú viniste, Señor, no solamente para salvar nuestras almas, pero también para sanar enfermedades, proveer por nuestras necesidades, para dar claridad, dirección para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo está con nosotros para poder guiarnos, para poder dirigirnos. Y pedimos, Señor, que todos los recursos que tú has provisto para tu pueblo, Señor, que quizás lo que yo necesito es diferente de lo que mi hermano o mi hermana necesita. Y el otro hermano necesita algo diferente. Y tú eres capaz, porque, Señor, tú conoces aún has contado y tienes contado el número de cabellos de nuestra cabeza, de cada uno, y tú sabes exactamente lo que nosotros necesitamos. Entonces queremos, Señor, pedir que tú, Señor, abres las ventanas del cielo para hacer la provisión de lo que necesita tu pueblo en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos dar lugar al Espíritu Santo para abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra y para dar lugar para que el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas. Tú lo puedes hacer en esta misma noche. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al estudio de esta noche, y estamos en el libro de Génesis. Estamos en Génesis capítulo 13, y vamos a leer el texto de esta noche. El texto para hoy es Génesis capítulo 13. Vamos a leer versículos 14 al 18. Y el título del estudio de esta noche es La llave para la plenitud de Dios. La llave para la plenitud de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Está hablando en cuanto a la llave, que Dios nos ha dado llaves para abrir, para que podamos encontrar la plenitud de Dios. Porque yo sé que tú eres igual como yo, que yo quiero todo lo que Dios tiene para mi vida. Y vamos a hablar esta noche en cuanto a una de las cosas que necesitamos nosotros obtener, saber, para experimentar la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir la plenitud de Dios? Quiere decir todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios puede tener deseos y voluntad particular para nuestras vidas, pero puede ser que no vamos a alcanzar esa plenitud. Y vamos a ver una de las cosas que podemos utilizar como hijos de Dios para poder obtener la plenitud de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar aquí al texto. Vamos a estar mirando aquí en la pantalla.
los versículos. Génesis 13, empezando con el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, todavía no había cambiado su nombre. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguna puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, aquí vemos que Dios está diciendo a Abraham, aquí la promesa que te di. Ahora vas a poder entrar y caminar por la tierra y es lo que yo he provisto para ti y para tu descendencia. Ahora, cuando miramos en el llamado de Dios que dio a Abraham desde el principio, vemos que Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, y vamos a mirar esos versículos, 3 versículos, Génesis 12, versículos 1 al 3. Y vamos a mirar aquí el llamado de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos aquí que Dios dio a Abraham una promesa, pero esa promesa tiene una condición. Entonces, ¿cuál fue la condición de esa promesa de Dios? Miramos aquí la condición que vimos en el versículo 1. La condición que Dios dio a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Entonces, está diciendo Abraham, si sales de la tierra de tu parentela, con tus familiares, y tú vas y vete de tu casa, la casa de tu padre, a la tierra, entonces había promesas. Y esas promesas eran, si Abraham obedeciera a Dios en dejar su tierra, dejar su parentela, dejar su familia, ir al lugar que Dios le mostró, entonces, si Abraham iba a obedecer a Dios en eso, entonces que las cosas que Dios iba a hacer: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te maldijeren, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y 6, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que iba a llegar a la vida de Abraham, su descendencia, si obedeciera a la promesa de Dios, o la dirección de Dios, la instrucción de Dios. Ahora miramos aquí, retrocedemos al capítulo 11 de Génesis. En el capítulo 11, aunque está escrito que aparece antes del capítulo 12, las cosas que en el capítulo 11, al final del capítulo, acontecieron después del llamado de Abraham. Y miramos aquí, Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré era el papá de Abraham. Taré engendró a Abraham. Taré era su papá. A Nacor y a Harán.
y Harán engendró a Lot. Entonces, Taré era el papá de Lot, Nacor y Harán tuvo su hijo que era Lot, el sobrino de Abraham. Versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces vemos que Taré, el papá de Abraham, y Abraham también vivió en Ur de los Caldeos. Y Harán, el papá de Lot, murió. Entonces, él era el sobrino de Lot. Versículo 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Versículo 31. Vamos a mirar 32, 31. Y tomó Taré, el papá de Abraham, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, el sobrino de Abraham, el nieto de Taré, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió de ellos de Ur de los Caldeos, donde ellos vivían, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Versículo 32. Y luego los días de Taré, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aquí este es el relato, y cuando habla de que estaban en Ur de los Caldeos y se fueron, ese fue después que Dios había dicho a Abraham para salir de su parentela e ir hacia Canaán. Bueno, dijo, no hasta Canaán, dijo, hasta el lugar que yo te voy a mostrar. Y cuando salieron, Dios dijo a Abraham para salir de su tierra, lo cual hizo, pero también Dios dijo, sal de tu parentela, lo cual no hizo, porque llevó con él su papá y también a su sobrino. Cuando volvemos a la... ahí dice que y murió Harán, vemos que aquí en las promesas de Dios, cuando Dios, Abraham estaba como experimentando el cumplimiento de lo que Dios te había dicho. Vimos que Dios dijo en Génesis 12:1, ya leímos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces Dios está diciendo, te voy a mostrar, no estoy dándote a ti, Abraham, ahora el cuadro completo, pero yo te voy a llevar y en el camino te voy a estar mostrando, desarrollando el plan que tengo para ti. Versículo 7 de Génesis 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora dijo que a tu descendencia, a los que siguen de ti, voy a dar ese lugar. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Después, en el capítulo 13, versículo 15, porque toda la tierra que ves daré a ti. Antes fue a tu parentela, ahora está diciendo a ti te lo voy a dar y tu descendencia para siempre. Ahora, lo que vemos cuando Dios llamó a Abraham, aquí hay un mapa, Ur de los Caldeos, es donde estaba, aquí donde vivía Abraham con su papá. ¿Qué hice? En Ur de los Caldeos. Y Dios dijo, ir a la tierra que te voy a mostrar. Dios estaba mostrando, guiándole a él a Canaán. Pero ¿dónde fue? La Biblia dice que fueron hasta Harán. Y estaban en Harán ¿hasta cuánto tiempo? Leímos que estaban ahí hasta que murió su papá. Taré, cuando él murió, Abraham no había obedecido, no había ido a Canaán. Dios lo quería llevar a Abraham a Canaán. Entonces la promesa de Dios o la instrucción de Dios, sal de tu país, lo cual hizo, al lugar que yo te voy a mostrar. En parte fue en la dirección, pero no fue completamente. Y también Dios dijo, deja tu parentela, tu familia, todo. Pero él no obedeció en ese aspecto. Llevó a Lot y llevó a su papá. Y después murió su papá. Y después Abraham siguió las instrucciones de Dios hacia Canaán.
Y vemos que el plan de Dios estaba revelando, yo creo que poco a poco, a la medida que Abraham empezó a conocer y obedecerle a Dios. Y no podemos culpar mucho a Abraham porque él, Dios apareció a él en voz y Dios está como revelando a sí mismo a Abraham. Pero él no tenía la Biblia como nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos la historia, 66 libros en la Biblia, para poder entender el plan de Dios y el llamado de Dios y ver muchas cosas, pero Abraham no tenía esas cosas. Él estaba solamente con la palabra de Dios, estaba conociendo a Dios. A la medida que fue conociendo a Dios, estaba obedeciendo a Dios, y a la medida que estaba caminando en obediencia, Dios empezó a revelar, a abrir más y más su voluntad y dirección para con su vida. Pero vemos que un contraste en algo. Vemos que Abraham fue poco a poco, Dios dijo, vete de tu parentela. No dejó su parentela, llevó su papá, llevó su sobrino. Y vamos a mirar que cuando vimos la semana pasada que había una separación de Lot y Abraham, porque ellos tenían mucho ganado y no había lugar para los dos juntos, y cuando se separaron es cuando Lot se separó de Abraham, es cuando Dios empezó a abrir más en cuanto a su plan para Abraham. ¿Por qué? Porque Dios dijo desde el principio, vete tú. Y por fin, cuando puedo decir que ahora está en obediencia, ahora dejó todo, ahora está solamente Abraham y Dios, es cuando, y esa es la llave para la plenitud de Dios, es la obediencia. A la medida que andamos en obediencia, Dios empieza a revelar más y más que nos consagramos, más que deseamos hacer la voluntad de Dios, más que confiamos en Dios. Entonces eso es lo que va abriendo el plan de Dios para con nuestra vida. Miramos aquí un contraste entre con Abraham y con Caleb, que fue más. Caleb fue uno de los 12 que fueron elegidos por Moisés para cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para tomar posesión de Canaán. Y cuando entraron en Canaán, Moisés mandó 12 espías, entre ellos Caleb fue uno de los 12. Y voy a leer esta historia, no está en la pantalla porque es un poco largo, solamente les voy a estar leyendo este pasaje. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces lo que está hablando aquí es que cuando los espías entraron en la tierra prometida y regresaron, después de espiar por 40 días, regresaron para dar el reporte a Moisés. Y dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Trajeron muestras. La fruta era grandote y rico, y había abundancia en la tierra. Más, versículo 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anac, que eran gigantes. Amalek habitaba en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque el pueblo, los otros 10 de los 12 espías estaban hablando de que sí, la tierra es grande, la tierra es próspera, pero nosotros no somos capaces, no podemos tomar posesión de esa tierra porque hay gigantes. Pero Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, los otros espías, dijeron, no podremos subir contra aquella pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel,
de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces el pueblo de Israel, escuchando ese reporte, se desanimaron, empezaron a llorar, decían: ay, mejor que hubiéramos quedado en Egipto como esclavos. Dios nos trajo ahí para matarnos. ¿Cómo podemos entrar ahí, que es tierra que Dios prometió a nuestro antepasado Abraham? No podemos porque hay gigantes. Bajamos aquí ¿qué hice? Aquí, números ahora 14, 20 al 24. Y leemos en números 14, 20 al 24. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Dios iba a destruir el pueblo. Pero Moisés intercedió. Dios dijo que los voy a perdonar. Mas tan ciertamente como yo vivo, dice Dios, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que me he hecho en Egipto, porque el pueblo que fue para espiar, ellos estaban en Egipto, vieron los milagros que Dios, cuando Dios libró al pueblo de Egipto, los milagros que destruyendo Egipto, también abriendo el mar rojo, y el agua que fluyó de la roca, el maná que caía del cielo, que todos que vieron mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado le verá. Dios dijo: los que ustedes tenía planeado entregarles ese lugar, Canaán, la tierra prometida, pero ustedes que no obedecieron, que no me creyeron, que no tenían fe que yo iba a cumplir con mi palabra, ninguno de ustedes van a entrar ahí para tomar posesión de la tierra. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia le tendrá en posesión. Entonces Caleb, que tuvo un espíritu diferente, él creyó a Dios y creyó que aunque había gigantes, que Dios iba a poder suplir. Y ese habla a nosotros en cuanto a las cosas que parecen a nosotros imposibles para nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios está deseando que sus hijos conocen a Dios de tal manera que para creerle a Dios, creer las promesas de Dios en su palabra. Y eso es lo que agrada a Dios cuando alguien lee y recibe las promesas en su palabra y dice: Dios está conmigo, no fijando en lo que ven mis ojos, sino estoy creyendo en lo que Dios ha dicho. Eso es lo que agrada a Dios. Esa es la llave para la plenitud de Dios, para obtener lo que Dios tiene para con nosotros. La llave es creerle a Dios. Y cuando creemos a Dios, entonces andamos, caminamos basado en la creencia de que Dios va a hacer lo que Él prometió. Y miramos, volviendo a mirar en nuestro texto que empezamos, y miramos Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, ese es donde empezamos el texto, después que Lot se apartó de él. Entonces Dios dijo al principio: Abraham, si tú hagas esto, entonces yo voy a hacer aquello. Y ahora que Abraham ya por fin está en posición de obediencia para donde Dios dijo a él para la promesa, y Jehová dijo a Abraham, ¿cuándo dijo Dios a Abraham? Después que Lot se apartó de él. Dios dijo: deja tu parentela, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra,
a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y como Dios estaba diciendo, te llamé a venir a esta tierra, a Canaán, y lo he entregado a tu descendencia. Y ahora dijo para empezar a caminar. Y cuando dijo Dios para caminar en la tierra, era como caminar diciendo, donde tú pisas la tierra, ese estoy dando a ti. Tú tienes que tomarlo y tienes que tomar posesión de esa tierra. Y Dios, cuando llamó a Abraham, ¿por qué llamó a Abraham? Porque ese llamado incluía la separación del pueblo. La razón por qué Dios dijo para dejar tu parentela, tu tierra, todo, era porque Dios estaba diciendo, yo quiero hacer algo nuevo. Porque mientras que estás ahí con tu pueblo, en tu lugar donde tú fuiste creado, donde está ahí tu familia, hay costumbres, porque ninguno de ellos conoció a Dios. Abraham fue el primero para conocer a Dios y de su familia, y ellos tenían diferentes costumbres. Y mientras que tenía la familia, iban a volver atrás en las costumbres que fue sus creencias que él tenía. Y también la Biblia habla de nosotros como cristianos para separarnos del mundo. Mira lo que Jesús dijo para la iglesia. Jesús dijo en Juan 17, 14 al 16, las palabras de Jesús para la iglesia. Yo les he dado tu palabra, está hablando a su Padre, a Dios, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, Jesús está diciendo que nosotros no somos del mundo. Si uno pertenece a Dios, uno tiene que separarse del mundo. Y está diciendo, no quiero que los quites del mundo, pero un corazón diferente, valores diferentes. Y los valores diferentes que nosotros tenemos es que tenemos unos valores tan basados que en la palabra de Dios. Y volvemos y volvemos y volvemos y repetimos la importancia de la palabra de Dios. Para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios, no podemos separar nuestra vida de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios es el manual de vida para nosotros. Ahí aprendemos de los gustos de Dios y lo que Dios aprecia y lo que Dios odia. Y aprendemos en cuanto a través de la palabra de Dios es lo que cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. Recuerdo de un testimonio de un hombre que vino aquí a dar su testimonio en la iglesia Florence Avenue en inglés, y él habló de que él fue criado en un hogar muy disfuncional y su papá tenía revistas de pornografía en la casa, y él siendo niño de no sé qué edad tenía, 5 o 6 años, encontró cosas que su papá tenía. Bueno, el papá no estaba escondiendo, tenía cosas en el garage, en su cuarto, y él desde niño de como 6 años empezó a mirar y penetrar en su mente y llenar su mente con imágenes de cosas sucias, ¿no? De pornografía. Y ese quedó, y él tuvo adicción a la pornografía desde ser un niño y hasta llegar adulto. Y ese dominaba cada vez entró en cosas más profundo, y él trató muchas cosas. Él fue a psicólogos, psiquiatras, para poder, y diferentes programas para poder tratar de quitar esas cosas. No era como, estaban como quemados en su mente, en su corazón. Y dijo que la única cosa que funcionó después que él llegó a conocer a Cristo, aún siendo cristiano, él fue atormentado peor, porque él sabía esas cosas no le agrada a Dios, pero él no podía quitar imágenes que estaban ya imprimidas en su mente.
pero él empezó a memorizar la Biblia, memorizar la palabra de Dios. Y dijo, a la medida que fue memorizando la Biblia, esas cosas, esas memorias que estaban ya grabados en su mente, en su corazón, empezaron a desaparecer. Y dijo, la única cosa que él encontró que pudo quitar lo sucio, el pecado, lo malo que había en su corazón y en su mente fue la palabra de Dios. Y es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos transforma. Si no está en Cristo, nueva criatura es lo que significa ser una nueva persona en Cristo Jesús. Y también lo que la Biblia habla de nosotros como cristianos en cuanto a eso, en 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros como cristianos andamos por fe. Y ese es como Dios está hablando a nosotros, promesas en su palabra, y nosotros tenemos que actuar, responder, caminar diariamente basada no en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Si caminamos por fe, significa que nuestra vida está siendo guiada por principios bíblicos, no por principios del mundo, sino principios bíblicos. Y caminar por fe significa que estamos confiando en Dios en todas las áreas de nuestra vida, aún y especialmente en esas áreas donde no entendemos. Porque, por ejemplo, vimos en la vida de Abraham, ¿no? Cuando fue el hambre en la tierra y él no entendió que pudo quedarse, no tenía su fe desarrollada al punto que podía ir a Dios para decir, Dios, ¿qué voy a hacer? Creyendo que Dios podía proveer para él. Después, en crecer en su fe, él pudo, yo creo que hubiera pasado hambre otra vez y diría, no, yo sé lo que pasó la última vez que fue a Egipto y hubo consecuencias en mi vida por razón de que no confié en Dios. Pero a la medida que vamos desarrollando nuestra fe en el Señor, afirmando y viendo que Dios fue fiel en esta situación, y yo sé que si Dios fue fiel cuando tuve esa prueba, ahora esa prueba es más grande, pero si Dios ayudó en la primera prueba, va a estar aquí en esto. Y después, en el siguiente prueba que necesito confiar en Dios, podemos tener, porque Dios ya tiene un patrón de fidelidad que leemos en su palabra y podemos experimentar en nuestra propia vida. Y el opuesto de caminar por fe es ser controlado por principios humanos de este mundo. La diferencia entre el cristiano espiritual y el cristiano carnal. El cristiano carnal está todavía atado con los principios y la moralidad y opiniones, filosofías de este mundo, mientras que el cristiano espiritual es el que está siendo guiado por el Espíritu Santo y parándose en la palabra de Dios. Quiero terminar leyendo un pasaje en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Voy a leer este pasaje, y ese habla en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el plan de Dios. Como Dios dijo a Abraham, tengo ese terreno para ti y para tu descendencia. Hay promesas que Dios tiene para con nosotros como cristianos. Como Abraham tuvo que aprender a depender y creer en Dios, nosotros también tenemos que desarrollar nuestra fe y creer en Dios y aprender a conocer su voz y ser guiado por Él. Déjame leer ese pasaje en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros. Efesios 1, 3 al 14. Y voy a leer eso en la versión nueva, versión internacional. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, ese es como Dios dijo, Abraham, ese terreno es para ti. Él no tenía posesión de ello, él tiene que tomar posesión. Y ahora Dios dice a nosotros como cristianos, el plan de Dios, que Dios nos ha bendecido. Y nos has bendecido en las regiones celestes, en el cielo, con toda bendición espiritual en Cristo. Quiere decir que todo lo que nosotros necesitamos, Dios ha provisto. Pero por razón de que ha sido provisto,
nuestro deber es creerlo y tomar posesión de ello. Esas son las llaves para la plenitud de Dios. Es creerlo y creer que Dios tiene eso para mí. Y si Dios lo ha declarado, aunque hay gigantes en la tierra, puedo creer en Dios, que Dios es capaz aún de conquistar esos gigantes. Versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Para creer eso, que Dios escogió a ti y a mí antes de la fundación del mundo. Es lo que Dios dijo en su palabra. Y si creemos eso, si Dios nos ha escogido, entonces ¿cómo no nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar la plenitud que Él tiene para con nuestra vida? Para que seamos santos, sin mancha delante de Él. Es su voluntad. Pero Dios, yo no puedo resistir las tentaciones. Dios dice en su palabra que fuimos hechos para ser santas, sin mancha. Sí podemos andar y ser santos, sí podemos ser apartados para Dios, porque esa es la plenitud de Dios, la voluntad de Dios para con nuestra vida, si andamos en obediencia. Versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Nuestro papá es Dios, Padre, el Todopoderoso. Entonces, si nos hace falta de algo, tenemos un Padre que es dueño de todo. Podemos confiar que de acuerdo a su plan y su voluntad, Él puede proveer para cualquier cosa, cualquier necesidad, sea emocional, físico, espiritual, según el buen propósito de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Versículo 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. La promesa 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de cada maldad. Que Él nos redimió. Ya pertenecemos a Él. Él nos compró. ¿No? Versículo 8. Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como en la tierra. Dios tiene su propósito. Dios va a terminarlo. Lo que Dios empezó, lo va a terminar. Nosotros vamos a estar ahí con Él para siempre. Versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos. Como Abraham fue prometido, esa tierra prometida, somos herederos de la salvación, de estar en la presencia de Dios, de estar en el cielo para siempre. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dios nos ha marcado, nos ha dado su Espíritu Santo. Es la promesa de que cada promesa que Dios tiene para con nosotros va a ser cumplido, porque Él cumplió con esa promesa de dar a nosotros el Espíritu Santo. Cuando uno anhela conocer a Dios, esa es obra del Espíritu Santo. Cuando uno anda en obediencia, es el Espíritu Santo, la prueba del Espíritu Santo en nuestra vida. El gozo que tenemos a pesar de los problemas y dificultades y pruebas, ese también muestra que el Espíritu Santo está con nosotros, que Dios va a cumplir con cada una de sus promesas que tiene para con nuestra vida. 14. Garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Que Dios tiene grandes planes para nosotros. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, para ti. Planes para bien y no para mal. Pero tenemos que utilizar esa llave para obtener la plenitud de Dios. Y la llave que Dios nos ha dado para obtener la plenitud de sus bendiciones
es la fe. A la medida que usamos nuestra fe en creerle en Dios, esa es la medida que vamos a poder entrar en lo que Dios, la promesa, la plenitud que Dios tiene para con nosotros. Tristemente, algunos pueden entrar apenas en cuanto a la plenitud de Dios. Quizás Dios tiene 100%, uno puede entrar a 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, pero a la medida que utilizamos la fe para creerle en Él, en las pruebas, en las dificultades, en la oscuridad, a esa medida va a estar abriendo las puertas hacia la plenitud de Dios para nuestra vida. Y gracias a Dios, Abraham fue nombrado como el padre de la fe, el ejemplo para nosotros. Y ojalá también que nosotros podamos entrar más y más en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Y la llave es en ejercer la fe, en creer en Dios, porque Dios es creíble, Dios es fiel. Y el que comenzó la buena obra en ti va a completar esa obra. La buena obra que empezó en mí lo va a completar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos luchando, seguimos marchando, seguimos peleando para poder alcanzar esa plenitud de Dios, utilizando la fe. La fe no en lo que uno puede proclamar, sino la fe en lo que Dios ya ha proclamado en su palabra. Amén. Eso es lo que hacemos como cristianos, como hijos de Dios. La llave para la plenitud de Dios es ejercer la fe. Y aún la fe es algo que el Espíritu Santo es el que motiva, despierta en nosotros para poder obedecer. Dios es el que la obra comienza con Dios, se lleva a cabo con Dios y se completa en Dios. Por eso le damos a Él la gloria y la honra, porque es de Él y para Él. Y toda la gloria, si uno puede lograr esa plenitud, no es mira lo que yo he hecho, no, mira lo que Dios ha hecho, porque solamente es por medio de la obediencia. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Es todo, la gloria es para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar y darle gracias. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes, como tenías para Abraham una herencia, también tú tienes, Señor, una herencia para nosotros. No solamente en la vida eterna, nuestra salvación, pero también hay cosas, Señor, en esta vida que tú quieres lograr a través de nuestras vidas. Hay cosas que tú quieres hacer a través de nuevos comienzos. Y pedimos, Señor, que podamos actuar con fe, usando esa llave de la fe para poder alcanzar la plenitud que tienes para con nosotros. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Espíritu Santo, abre nuestro corazón. Despierta la fe en nosotros, Señor, para que podamos escuchar tu voz y que podamos creer tu voz y que podamos obedecer tu voz. Gracias, Señor, que tú nos has dado esa llave para poder alcanzar la plenitud de tu voluntad que tienes para con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Y, Señor, lo que podemos lograr y alcanzar sea, Señor, para tu gloria y para tu honra. Ningún hombre puede jactarse para decir que hemos hecho algo, porque si logramos algo, Señor, es solamente por medio de tu Espíritu Santo. Solamente es por medio de tu gracia. Solamente es por medio, Señor, de tu poder que podemos alcanzar y lograr algo. Dios, a ti sea toda la gloria, la honra, alabanza, que tú lo mereces. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga y que seguimos en ese caminar con el Señor, aprendiendo, creciendo en nuestra obediencia y viendo ahí la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima vez. Nos veremos el domingo a las 5:30 ahí en el servicio en vivo al aire libre aquí en Florence Avenue. Vamos a estar también aquí transmitiendo por medio del Facebook Live. Gracias a Dios por ese medio que ha provisto para con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.